Hola familia sembradora, por si aún no lo sabías, este es el canal oficial de nuestra iglesia, El Buen Sembrador. Así que suscríbete, dale like y comparte. Ahora edifícate con la prédica de esta semana. Dios te bendiga. Esta mañana queremos ir a la palabra como lo hacemos permanentemente para que Dios nos hable a través de su palabra, y quiero animarle a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Vamos a ver lo que conocemos como el Sermón del Monte. Es el comienzo, ¿no es cierto?, de toda esta enseñanza que el Señor trae, que queda registrado en el capítulo 5, 6 y 7. Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, depende la traducción. Y en los primeros versículos está hablando de las bienaventuranzas. Mi Señor Jesucristo había venido como respuesta o cumplimiento de lo que Dios ya había predicho, ¿no es cierto?, tanto allá en Génesis 3:15, como lo podemos ver en Isaías, 700 años antes. Él viene a esta tierra, crece, ¿no es cierto?, y aquí está en el comienzo de su ministerio. Él ya había pasado por la agua del bautismo, ya había sido tentado en el desierto, y ahora de regreso es cuando Él comienza con su prédica, que podemos encontrar en el versículo 17 del capítulo 4, ahí nomás cerquita donde usted tiene abierto. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El mensaje del Señor era un mensaje de llevar al pueblo al arrepentimiento, en primera instancia al pueblo de Israel, pero después lo podemos ver recorriendo ciudades fuera de, ¿no es cierto?, el contexto geográfico de Israel, como Decápolis y otros lugares, a donde la prédica no cambió y no ha cambiado todavía ahora. Es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó a partir de ese momento, porque el Hijo del Hombre, como leíamos en Apocalipsis el día viernes, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Emmanuel, el Dios en medio de nosotros, vino a esta tierra. A partir de ese momento el reino de los cielos se ha acercado, y entonces Él va a empezar a enseñarle al pueblo, ¿no es cierto?, qué es lo que espera, cuáles son las expectativas de Dios para con su pueblo. Y esa palabra, dicha hace 2000 años, no ha cambiado. Y todavía hoy el reino de los cielos se manifiesta a donde un hijo de Dios, la iglesia del Señor, llega a un lugar. Si en una comunidad no hay nadie que predique el evangelio, todavía el reino de los cielos no se ha manifestado en ese lugar. Por eso es tan importante el ser parte del cumplimiento global de la Gran Comisión. Todos tenemos una responsabilidad de extender el reino en algún lugar en particular. Aún aquí, en esta gran ciudad, a donde hay 300 o más iglesias evangélicas, a donde tenemos más del 10% de la población convertida, tenemos un 90% de este millón de habitantes, tenemos casi 900.000 personas que el reino de los cielos tiene que impactar, que el reino de los cielos tiene que ser predicado a ellos, y que tenemos que llevarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la responsabilidad personal de cada uno, no es la responsabilidad solo de los evangelistas, no es la responsabilidad personal de un grupo de repente de evangelismo de la congregación, sino que todos somos corresponsables de esta maravillosa tarea, y una tarea que lleva vida a las personas, porque no vamos para condenarlos, no vamos para, ¿no es cierto?, traer juicios sobre sus vidas. Vamos y queremos llegar a las personas con el único propósito de bendecirles y poder darle la misma oportunidad que usted y yo tuvimos un día. Alguien tuvo misericordia de nosotros y nos habló de las bondades de nuestro amado Dios, por medio de las cuales Él ha dispuesto sacar a la gente del reino de las tinieblas y traerlo al reino de la luz. Y bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque dice que de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, en esta posición, el Señor había regresado, ¿no es cierto? Y dice el versículo 25, el último del capítulo 4, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ya la fama había crecido del ministerio del Señor Jesucristo, y aquí comienza el capítulo 1 diciendo:
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y va a comenzar a enseñar el Señor, unos pocos versículos vamos a ver en esta mañana, y a donde el Señor les va a comenzar a decir a ellos cuáles son los paradigmas, cuáles son, ¿no es cierto?, las expectativas para poder ser parte del reino de los cielos. Mucha de nuestra gente latinoamericana se ha ido a otras naciones, a otros continentes, han logrado ciudadanía, ¿no? Tanto la tarjeta verde en Estados Unidos, el pasaporte de la Comunidad Europea y demás. Y sabe, cuando ellos llegan a esos lugares, ya no pueden vivir como vivían acá. Si usted está en Estados Unidos, usted no se puede dar el lujo de cruzar el semáforo rojo como acá, ¿vio? Usted ya no puede vivorear entre los carriles de la carretera que no sabe, no tiene ni idea por lo cual se va a quedar. Esas cosas no se pueden hacer. Cuando usted decide ser ciudadano de esas naciones, bueno, hay un proceso de inserción a donde usted está dispuesto a respetar todas las leyes. Acá venimos caminando por el medio de la cuadra y cruzamos la avenida sin mirar quién viene, ¿no? Bueno, eso no se puede hacer en otras naciones. Usted tiene que cruzar por la cebra. Allá no existe el justificativo que porque usted tiene que llevarle de comer a su familia va a vender y no va a pagar impuestos, ¿no? Eso no existe. Si usted va a Estados Unidos, usted va a Europa, eso no se puede hacer en esos lados, ¿no? Usted tiene que pagar impuestos el que vende periódicos, pagan impuestos todos. Entonces, de la misma manera que en los reinos de la tierra hay códigos, hay leyes que hay que respetar, y si además uno resuelve ir a otro lugar porque quiere estar mejor económicamente o de alguna otra manera, uno se tiene que disponer a obedecer las leyes. Y no son los extranjeros que llegan los que determinan cómo tienen que ser las leyes en ese país. Para nada, es el país que determina cómo son las leyes en ese lugar, ¿no es cierto? Uno puede haber actitudes que pueden que nos molesten, pueden que para nosotros nos parezca ilógico, irracional, ¿no es cierto?, inhumano, en algunas leyes de algunos países, pero son ellos los que determinan cómo uno tiene que vivir en su país. Acá es exactamente igual, ¿no? Algunos dicen, bueno, venía a Perú, es fácil venir a Perú. Claro, si uno nació en Perú es fácil, ¿no? Pero si uno nació en Perú, no es tan fácil con el Departamento de Migraciones, ¿no es cierto?, la Dirección General de Migraciones de Perú, es bien complicadita, ¿no? Entonces no es fácil quedarse en esta nación, ni estar legalmente en esta nación. Entonces, de la misma manera, es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene normas, códigos, leyes, para los cuales uno tiene que alinearse. Entonces venimos, somos impactados por la maravillosa palabra del Señor, entendemos que hemos vivido alejados de Dios, fuera de la voluntad de Dios, nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero a partir de ahí, ahora sí, no es para ser salvo, no es para, ¿no es cierto?, ganar nuestra salvación, pero lo natural es que vivamos de cierta y determinada manera. Eso es lo que Dios está esperando. No es que nosotros podemos vivir a nuestra manera, no es que nosotros podemos hacer lo que queremos, ¿no es cierto?, fuera de la voluntad de Dios, porque no tendrá aprobación de Dios. Entonces, justamente, las bienaventuranzas hablan de eso. Habiendo dicho esto, vamos a entrar en la predicación esta mañana. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza diciendo, bienaventurado. Va a repetir esta expresión muchas veces y cuando habla de bienaventurado está hablando de dichoso, alguien que tiene una sensación de plenitud, feliz, afortunado. Entrar al reino de los cielos no puede ser una carga, no puede ser, ¿no es cierto?, un yugo. No puede decir que ahora pierdo la espontaneidad, la alegría, el gozo, sino que justamente todo eso se tiene que activar y tenemos que vivir de esa manera en el reino de los cielos. Cuando una persona dice que es hijo de Dios y está permanentemente con una actitud de amargado, ¿no es cierto?, contrariado y así, bueno, no está viviendo en la dimensión de lo que Dios ha determinado para su pueblo. Entiendo que tenemos distintos caracteres, ¿no es cierto?, y que en función a ellos nos movemos, interactuamos. Pero el carácter que traemos viene
nato en nosotros, es parte de nuestra vida cuando nacemos, pero ese carácter bajo la gracia, la obra transformadora del Espíritu Santo, tiene que traer otro tipo de fruto y tiene que traer otro tipo de actitudes en todos nosotros. No es que es para algunos y para otros no, en algunos Dios hizo efecto lo que el Señor ha determinado y en otros no, es completamente para todos. Bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, digno de ser felicitado, que la otra gente diga, pero qué bien se te ve, ¿no? Qué bien se te ve, algo ha pasado en tu vida, porque tiene que ser manifiesto que verdaderamente hemos nacido de nuevo. No puede ser que alguien nació de nuevo y nadie se dio cuenta. En la casa no vieron ningún cambio, ¿no? Los compañeros de estudio ni se enteraron, los compañeros de trabajo tampoco, son el agente 007 del reino de los cielos. Nadie se enteró que él se convirtió. No es la idea, no. Si te has convertido, si has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, la gente tiene que saber que has nacido de nuevo. No puedes seguir permaneciendo aquellas cosas de la vieja vida. Y si vuelven, tenemos que tratar de darnos cuenta de que algo no está bien, algo de lo que estamos haciendo no está alineado a lo que vamos a lo que la palabra nos demanda. Entonces decía que nos da una idea de bienestar. La gente consume muchas cosas para tratar de tener un bienestar, pero son temporarias. La gente que consume marihuana es porque le activa ciertos centros del cerebro y se cree y se sienten bien. Sí, pero se sienten bien por un momento y mañana están allá, no en el piso, van del piso un poco más abajo. Y cada vez van a ir más profundo en su depresión. En el caminar en Dios, esto tiene que ser, ¿no es cierto?, un nivel en el cual no solo tenemos que estar ahí, sino que tenemos que disfrutar en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, aquello que para el mundo no es adecuado, los consejos que nos va a dar acá el Señor, de repente no son los más adecuados para el mundo, para considerarse feliz. Pero en el reino de los cielos sí es el código, sí es la norma, sí es lo determinado por Dios, sí es lo esperado por Dios para nuestras vidas. Así que comenzamos a ver estas bienaventuranzas y comienza a decir una muy particular. Bienaventurados, felices, dice, los pobres de espíritu, no los pobres de bolsillo. Vamos, porque algunos dicen, la Escritura dice bienaventurados los pobres. No quiere decir, uno puede estar en necesidad económica y no es deshonroso, no, cuidado con eso. Pero no está hablando de eso, acá está hablando de espíritu. Porque interesantemente, gente que no es cristiana aún ha descubierto, que lo escuchaba el otro día, un antiguo reportaje al expresidente de Uruguay, ¿no? Y ese presidente que andaba en un Volkswagen, ¿no? El presidente del país y su auto, un Volkswagen. Parecido a los nuestros, ¿vio? Parecido a nuestros presidentes. Este hombre dice, supo decir en un momento, si usted no es feliz no teniendo nada o teniendo poco, nunca será feliz. Y no es cristiano, es un zurdo. Pero sin embargo, él le quedó claro que la felicidad no está por el dinero. Dice, si usted no es capaz de ser feliz con lo poco que tiene, este Mujica es muy particular. Cuando era presidente usted lo veía, y si usted no tenía el conocimiento que era presidente, podía pensar que era un jubilado más del Uruguay, ¿no? Porque él andaba en zapatillas, así medio en alpargata, por decirlo, ¿no? Con zapatos ilustrados, todo despeinado, ¿no? Sentado en la vereda de la casa, con la esposa, andando en un Volkswagen. Y usted dice, ¿y ese era el presidente de Uruguay? Sí, fue el presidente de Uruguay este sector, ¿no? Entonces, un hombre muy capaz, pero un hombre que no se llenó de humo por ser presidente. Y acá dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cada una de las bienaventuranzas va a tener una promesa de parte del Señor. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es ser pobre de espíritu? Porque ahora que me convertí, ¿por qué voy a ser pobre de espíritu? Porque claro, hay un riesgo que nosotros nos volvamos vanagloriosos en el espíritu, por las cosas del espíritu, ¿no? Porque soy hijo de Dios, vanaglorioso por el conocimiento teológico, ¿no? Hay gente que cree que porque leyó un libro más que el otro, de repente el Señor lo va a sentar en la primera fila allá cuando no llegue los tiempos finales.
Uno ve de todo a través del tiempo, ¿no? Los que hemos caminado largos años. Entonces, los pobres de espíritu son los que no tienen egoísmo, los que no tienen arrogancia, ¿no? Los que no tienen mayor concepto de sí mismo que lo que debe tener, que dice la Escritura. No son autosuficientes, dependen de otro. Es un riesgo no depender de otro. Uno puede decir, bueno, porque tengo tantos años de cristiano, porque tengo tal ministerio, porque he llegado a tal nivel de estudio teológico. No, el pueblo de Dios está pensado en una autodependencia permanente. Todos tenemos que depender de todo. Todos tienen algo necesario para nosotros. Hasta un abrazo, una mirada, una palabra sencilla, un consejo, la oración de los demás. Pablo, siendo el gran Pablo, decía que necesitaba la oración de todos aquellos a donde llegaban las cartas. Entonces, uno no puede tener un nivel, ¿no es cierto?, de arrogancia y autosuficiencia. Son los pobres espíritus, son los de que dependen de la gracia del Señor, del poder del Señor. Entendemos que no lo podemos hacer solos. Por su maravillosa gracia, hoy usted y yo podemos ser fieles un día más, podemos permanecer un día más en los caminos del Señor y podemos, ¿no es cierto?, salir más que vencedores después de una larga jornada. Cada jornada tiene infinidad de situaciones en que usted y yo podemos terminar en victoria o podemos terminar derrotados. Porque si ponemos por obra lo que dice la palabra de Dios, entonces iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero si no, iremos, ¿no?, de derrota en derrota. Y será completamente al revés. Y es una actitud el ser pobre en espíritu y tiene que ver con desarrollar y disfrutar una dependencia total del Señor. De repente vamos a hacer algo que lo hemos hecho 30 años, lo hemos hecho cada semana, ¿no es cierto? Quiere decir que lo hemos hecho un montón de veces, pero sería bastante problemático que usted y yo pretendamos hacer algo dependiendo solo de nuestra capacidad o de nuestro conocimiento o de nuestra experiencia anterior. Los chicos en la escuela bíblica, los predicadores nosotros en el púlpito, no podemos partir de que ya lo hemos hecho. No, yo he predicado este pasaje, qué sé yo, 30 años, lo habré predicado 30 veces, ¿no? Claro que acá debe ser, creo que el 2010 es la última vez que lo prediqué. Pero el tema es de que, pero lo he predicado en muchos otros lados. Pero no podemos hacerlo dependiendo de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia anterior. No, tenemos que depender del Señor. Eso habla de ser pobre en espíritu, en el sentido de que no podemos fundamentar, ¿no es cierto?, nuestras cosas en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, ni siquiera en la posición de liderazgo que momentáneamente el Señor nos permita tener a cada uno. Porque siempre será, como dije recién, momentáneamente. Usted no va a ser eternamente el director de algo, el que preside algo. Solo es un tiempo que visto en la eternidad de Dios es nada, ¿no? Se imagina en la eternidad que uno tenga una responsabilidad de 15, 20, 30 años, eso es igual que nada. Entonces no tenemos que dejarnos de atrapar por esto. Podríamos quedarnos ahí, solo este versículo tiene bastante tela para poder predicar una hora, pero tengo que seguir. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es llorar por cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Lloramos por muchas circunstancias en la vida, pero es cuando lloramos aún en la presencia del Señor, sabiendo de dónde el Señor nos sacó. Eso trae alegría, pero también trae lágrimas. ¿Cuántos años perdidos aquellos que nos convertimos ya de grandes, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas nos involucramos en las que no deberíamos habernos involucrado, que hoy desearíamos no haber conocido, no haber sido parte de eso, pero sin embargo, el habernos convertido ya de mayores implica que no es cierto todo eso, y que cuando estamos en la presencia del Señor podemos llorar por estas realidades, ¿no es cierto? Y aún llorar por todo aquello que sucede en la humanidad, por lo que vemos en el día a día. Usted y yo somos testigos. No podemos, como digo siempre, ver las noticias, las informaciones
situación y que eso no provoque en nosotros algo. Cuando miramos el accidente estos días en esa combi, ¿no? ¿Cómo no puede, eso no va a golpear nuestra vida? ¿Cómo eso no va a producir algo en nosotros? No podemos ser tan insensibles como muchos de los que había en medio del accidente, ¿no? Sacando fotos, como, bueno, tener la primicia de tener esos cuerpos calcinados por el fuego, ¿no? Y usted dice, ¿que no tienen sangre? No tienen, no tienen ningún tipo de sensibilidad en su cuerpo, ¿no? Porque aún colgarlo en la red es casi una falta de respeto, ¿no? ¿Qué diría usted si el familiar es su hijo, es su familia, ¿no? Es alguno muy cercano a usted? ¿Le agradaría que cuelguen la foto de alguien ahí cocinado por el fuego, por la imprudencia, ¿no es cierto?, de varios, porque es la suma de imprudencia? La imprudencia del camionero, la imprudencia de haber cargado un tubo de gas o de oxígeno en una movilidad, ¿no es cierto?, la suma de cosas que produjo eso. Entonces, uno tiene que tener un corazón dispuesto a quebrantarse por esas cosas. No podemos mirar el mundo como que nosotros no somos parte de la película y no tenemos ningún tipo de sensibilidad, ¿no? Bienaventurados, dice, los que lloran por cualquier situación, porque recibirán el perdón de Dios, serán consolados, ¿no es cierto? Así que tenemos que ser sensibles. Dios está buscando, ya como dije en los primeros minutos, pero para que no de repente no abramos una ventana que no corresponde, esto no es para ser recibido como hijo de Dios. Esto es a los que ya son hijos de Dios y a los que ingresan a ser parte de la gran familia de Dios. Tiene que estar en nosotros, así como el fruto del Espíritu, la faceta del fruto del Espíritu no pueden faltar en nosotros, de la misma manera estas cosas no pueden faltar. Son parte fundamental en cada uno de nosotros. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? En una cultura a donde el brazo de carne es el que trata de lograr las cosas, donde la gente quiere conseguir las cosas empujando la puerta, imponiendo, ¿no es cierto?, su carácter, a veces su vara, ¿no?, y tantas otras cosas, es como contracultura esta palabra dicha por el Señor. Bienaventurados los mansos. No está diciendo como de que uno es tonto, justamente la mansedumbre es esa característica que a pesar de que uno tiene la capacidad de hacer otras cosas, no lo hacemos. Tenemos la capacidad de empujar la puerta, no es que no la tenemos. Tenemos la capacidad de imponer las cosas con el carácter y los gritos, pero uno resuelve no hacerlo. Quiere decir, porque las situaciones en la vida permanentemente nos ponen bajo presión. Y el tema es cómo vamos a reaccionar bajo presión. Cuando todo está bien y usted aún está durmiendo, puede ser muy manso, aunque algunos son agresivos durmiendo, le pegan al del lado, ¿no? Hay esposas que se dan vueltas, ¡pum!, le pegan un golpe. Y hay varios que dicen que sí, ¿no? Porque a través de los años eso sucede. Pero el tema es una actitud de ser manso, ¿no es cierto? Justamente dice, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Son los que tienen un corazón humilde, tiene mucho que ver cuando hablábamos los pobres de espíritu, el que son aquellos que en medio de una reunión, un lugar donde hay que discutir temas, a donde se confrontan las ideas, las posiciones, pueden mantenerse en una actitud sin subirse al caballo, ¿no? Sin querer, ¿no es cierto?, sobrepasar sobre los otros, sin tratar de imponer todo el peso de la autoridad que puede tener, pero que no es para eso, ¿no? Son los que no se consideran mejores que los otros, los que tienen esta actitud de manso. Uno puede haber estudiado, uno puede tener un montón de cartones, ¿no? Pero eso no nos da, ¿no es cierto?, el privilegio ni la posibilidad para que uno imponga todo eso sobre los demás. Más conocimiento tengamos, más estudio tengamos, aún más posición de autoridad tengamos, hay que manejarlo con mucha sabiduría, porque si no, de lo contrario, todo se cae en tierra y no daríamos, ¿no es cierto?, testimonio que somos parte del reino de Dios, ¿no? No olviden, Dios nos ha llamado a ser parte de un reino.
Y la verdad que el reino es mucho más que la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para esta generación, desde que Jesucristo ascendió hasta que Jesucristo venga a buscar. Pero el reino es eterno, ¿no? El reino de Dios es eterno y usted y yo hemos sido llamados a ser parte de la iglesia del Señor, que es parte del reino de los cielos. Y entonces dentro de un reino, dijimos al principio, hay que vivir, interactuar, comportarnos, ¿no es cierto?, de cierta y determinada manera si queremos ser parte de esto. Los mansos, ¿no es cierto?, dijimos, son los que no se consideran mejores, son los que se someten al Señor, se consagran al Señor, ¿no es cierto? Es una actitud diaria. Es bueno, de repente uno alguna vez vino al altar, lloró, se quebrantó, se humilló, le dijo al Señor, tú eres mi Señor, ¿no es cierto? Solo tú gobiernas mi vida. Pero sabe que esa es una actitud diaria. Todos en el día a día, en nuestra oración primaria, primogénita, de las primeras horas del día, tenemos que volver a mantener firme esto que hemos determinado con el Señor. Aquello que dice sencillamente la Escritura, Señor, hágase tu voluntad. Porque uno va a tratar de imponer nuestra voluntad. Y de repente la idea no es mala, el proyecto no es malo, pero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Porque a veces las personas están luchando por hacer lo que ellos quieren en el reino de Dios. Uno ve muchísimos obreros, muchísimas personas haciendo lo que hacen, lo que quieren, pero bueno, así terminan al final del camino, ¿no? Solamente Dios te premiará a ti y a mí si hacemos lo que Él nos encomendó, no lo que a nosotros se nos antojó. No hay ningún versículo que diga eso en la Biblia, ¿no? Él nos encomendó, Él preparó toda buena obra para que nosotros estuviéramos en ella, y la mayor sabiduría es ser sensible y saber qué quiere Dios que hagamos, porque estamos en misiones estos días y no todos van a ir a la India, no todos van a ir al África, no todos van a ir al mismo país. Dios tiene planes completamente diferentes uno para el otro y ministerios completamente diferentes uno para el otro. No es copiando, no es queriendo arrebatar el lugar del otro, no es empujando al que está en un lugar para poder ocupar el lugar, o como decimos generalmente en América Latina, usar el serrucho para sacar al que está en el lugar a donde nosotros queremos, porque no es la manera que Dios lo quiere que lo hagamos. Bienaventurados los mansos, dijimos, los que se postran, los que se someten, los que se consagran a Él. Qué buena, ¿no es cierto?, promesa tiene la Escritura, porque dice que heredarán, ¿no es cierto?, justamente la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir? Que estaremos juntamente con Él. Usted y yo vendremos a reinar con Él. Él no va a venir a reinar el Señor con los soberbios, ¿no?, con los prepotentes, con los que permanentemente se levantan en ira. No van a ser parte del pueblo que va a reinar sobre esta tierra cuando el Señor venga, ¿no? Ninguno de ellos estará ahí, ¿no? Puede estar como parte de una iglesia por muchos años, pero no estará ahí para nada, ¿no? Sigue diciendo, versículo 6, si usted no cerró la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y afirma clara, contundentemente, ¿no es cierto?, porque ellos serán saciados. Tu vida y mi vida espiritual en el Señor en victoria depende del hambre y sed en la justicia del Señor, ¿no? Hambre y sed de las cosas del Señor. Si uno no tiene estas cosas, nuestro tiempo va a ser corto en los caminos del Señor. Va a ser como esa semilla que es arrojada en medio de las piedras, que de repente brota, ¿no es cierto?, pero tiene poca vida. Exactamente lo mismo. A ver, usted si así es padre, sabe que los padres luchamos para que los hijos coman, ¿no? Los torturamos a veces a los hijos, pobres chicos, ¿no? Bueno, algunos se comen todo, ¿no? Y otros, usted tiene que hacerle el cuento, que el avioncito, que esto, que el otro, para que abran su bendita boca y entre una cucharadita de comida, por lo menos, ¿no?, para que se mantenga vivo. No se preocupe, cuando llegue la adolescencia le van a dejar vacía la heladera, ¿no? Claro, todos después llegan ahí, se comen todo lo que encuentran. Entonces, así como es necesario para la vida normal de nuestro cuerpo físico, de la misma manera es en las cosas del Señor. Uno tiene que tener hambre y sed por las cosas del Señor. Eso hace que vayamos a la palabra. Eso hace que tenga deseo de congregarme.
Eso hace que, ¿no es cierto?, quieramos, ¿no es cierto?, poner por obra la voluntad de Dios. Si no, lo contrario, seremos un religioso más en medio de esta generación. Siempre hubo religiosos y hay religiosos en medio de nuestro pueblo. Y el religioso es solo el que pone por mira las cosas externas, y, ¿no es cierto?, cumple con alguna demanda del programa de la iglesia, pero el hambre y la sed que habla de justicia, ¿no es cierto?, aquí habla de una persona que tiene hambre por la palabra de Dios. Quiero saber lo que dice Dios, quiero saber lo que Dios demanda de mi vida, quiero saber lo que dice Dios de este tema, del otro tema, del otro tema, del otro tema. Entonces estaré buscando, está bien, los pastores predicamos, la red de discipulado tiene cientos de temas para usted, en el Instituto Bíblico le damos 1000 horas de clase nomás, ¿no?, para que tenga un diploma en teología, pero si no hay una motivación personal, aún estando en el Instituto Bíblico, tendrán que luchar para poder cumplir con las tareas y leer lo que hay que leer. Si tiene hambre y sed de justicia y del conocimiento de la palabra de Dios y demás, solo buscará, tendrá, ¿no es cierto?, una actitud de leer la palabra, de buscar el tema, de discutir el tema, de participar en la enseñanza, y si no, solo está esperando aprobar la materia para juntar 48 materias y tener un diploma. Entonces hay que tener hambre y sed de las cosas de Dios, de la palabra, de la presencia de Dios, ¿no? Uno tiene que anhelar estar en la presencia, de tener buenos tiempos con el Señor, y eso no lo puede hacer ningún pastor por usted, no lo puede hacer ningún mentor por usted, no lo puede hacer ningún discipulador por usted, no lo puede hacer ningún programa radial ni televisivo por usted. La búsqueda de la presencia de Dios es personal, hermano. O usted va a la presencia de Dios o no va a la presencia de Dios. Y eso no le puede culpar a nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿tenemos esa actitud? Si no tenemos esa actitud, tenemos que rever, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a buscar, pasar tiempo en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es importante la actitud ante la palabra, ante la presencia, la comunión con mi amado Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en esta situación? Porque hay cientos de circunstancias en nuestra vida que no tenemos el mejor criterio, la mejor respuesta. Pero si vamos a Él, Señor, ¿cuál es tu posición respecto a esto? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que o deje de hacer? ¿No es cierto? Y disfrutar como parte de este hambre y sed de justicia, ¿no es cierto?, del compañerismo del Espíritu Santo. Todos sabemos a nivel mental, a nivel de conocimiento espiritual, que cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados en templo de la presencia del Espíritu Santo. Pero lamentablemente, muchas veces el Espíritu Santo es el ilustre desconocido. Lo ignoramos, usted no habla con el Espíritu Santo, ¿no? Actúa de una manera que cree que el Espíritu Santo no está en usted. Cuando las personas caen en la práctica, después de haberse convertido, vuelven a tener prácticas inadecuadas de cualquier tipo, es porque ignoran que el Espíritu Santo está en ellos. Porque cuando usted se pone a ver un programa pornográfico, usted es porque cree que nadie lo ve, porque usted cree que todos se fueron a dormir, o que no hay nadie en el departamento, en el hotel, pero el Espíritu Santo está en usted. Bueno, 3 o 5 amén, ¿no? Ahora, entonces, ¿sabe? Él está ahí a donde nos encontremos. Él sabe lo que miramos, sabe lo que produce en nosotros, sabe la motivación. Entonces, dice que si hacemos cosas que no son adecuadas, que son producto de no tener hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces, ignorar el Espíritu Santo en nosotros, lo vamos a constrictar, lo vamos a humillar, se va a sentir mal. Es como dije tantas veces, es como que venga tu papá, tu mamá, no sé, alguien que amas a la casa y tú lo ignoras. El otro se viene de miles de kilómetros a visitarte y tú lo sientas ahí en la sala y le dices, bueno, ahí tienes la heladera, ahí tienes el televisor, y usted lo ignora. Está 2 semanas en su casa y usted no lo, que va a venir seguido la próxima vez. Difícil, ¿no? Difícil. Bueno, ¿usted qué cree que va a hacer el Espíritu Santo con alguien más allá de algunas posiciones doctrinales, ¿no es cierto? Con aquel que le ignora permanentemente al Espíritu Santo. Hoy, mañana, pasado, ¿no?
Mi posición doctrinal es que se va a retirar de su vida. Usted puede estar en otra posición, pero yo no creo que se va a quedar en nosotros mientras nosotros practicamos el pecado. ¿Vamos? Así de sencillo. Yo no creo que alguien que está practicando adulterio, fornicación, pretenda que el Espíritu Santo se quede dentro de él mientras él se deleita con la mujer de otro, ¿no? No creo en eso. No me alcanza, a alguno le agrada, busca algunos versículos para afirmar que no, pero mi teología no me permite creer eso, ¿saben? Entonces, tener hambre y sed de justicia, ¿no? Del reino, del retorno del Señor. Si tengo hambre y sed de justicia, voy a añorar la venida del Señor. Vivir expectante como que el Señor puede venir hoy, ¿no? Esa manera también hace que viva para encontrarme con Él. Porque de lo contrario, bueno, vaya a saber cuándo viene, ¿no? Claro, podemos llegar a morir sin que todavía haya regresado y venga un tiempo más adelante. Pero la expectativa es de que estoy preparado para encontrarme hoy. Porque de repente Él no llega hoy, pero sí yo hoy puedo partir a la eternidad. De repente mañana tenemos que... A ver, con muchas personas estamos en el culto un día y al otro día estamos, ¿no es cierto?, en el servicio y acompañándole al parque eterno. Nadie está preparado pensando que mañana se va al parque eterno, ¿no? Bueno, al parque eterno estoy haciendo publicidad para el parque eterno, ¿no? No me pagan nada por esa publicidad. Entonces, si bien soy caserito ahí, ¿no? Porque ya debemos haber enterrado más de 30, 40 en ese lugar, pero entonces el tema es de que uno tiene que estar preparado para encontrarse con el Señor. Cuando se acaba el hambre y la sed, ¿no es cierto?, por Dios y su justicia, indefectiblemente mi postura doctrinal es que morimos espiritualmente. En mi postura doctrinal es esa, ¿no? No se puede vivir permanentemente con una actitud de ignorancia a Dios, sin deseo de las cosas de Dios, sin disfrutar de las cosas de Dios, no tenemos otra posibilidad. Muy bien, pero sabemos que hay a veces el deseo desmedido, la búsqueda desmedida por las añadiduras. Hoy tenemos un mundo cristiano muy involucrado en las añadiduras. La iglesia creció mucho en América Latina, hace unos años atrás éramos el 3%, el 5%, fuimos subiendo. Hay países de América Latina que somos el 30% de los habitantes convertidos de nuevo, pero hoy tenemos muchísima gente que tiene más puesta la mirada en las añadiduras que en las cosas del Señor. Y la palabra dice: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No puede ser que oremos todos los días simplemente por cosas que no son pecado, pero que permanentemente para cambiar la bicicleta, la tablet, el televisor, el carro, son todas añadiduras. No es malo que puedas tener esas cosas, pero no puede ser que oremos permanentemente por eso, ¿no? Hay cosas mucho más importantes y el corto tiempo que la mayoría tiene con el Señor tiene que ser para disfrutar la comunión con el Señor y no venir al Señor a acorralarlo, a hacerle bullying al Señor para que se acuerde: Señor, tú has prometido, Señor, que ibas a ser fiel a tu palabra y que todo lo que pidiera, Padre, en el nombre de tu Hijo, tú me lo darías. Y estoy esperando el pico y todavía no me lo has dado. Bueno, muy bien. Entonces, se imagina, ¿qué dirá el Señor de esas oraciones, no? ¿Qué dirá el Señor de esas oraciones? Muy bien, ten piedad, Señor, vamos a orar nosotros, ten piedad. Muy bien, sigue diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabe? El reino de los cielos es siembra y cosecha. Si uno no tiene misericordia a las personas, en todo el sentido de la palabra, aún con los que caen en pecado, ¿no? Aún con los que tropiezan en el caminar cristiano. Hay que tener misericordia, claro. Tenemos que ministrar, tenemos que decir que lo malo es malo, que lo bueno es bueno, que lo que es pecado y todo esto, pero no es para destruirlo, no es para erradicarlo, no es para nunca más, sino que tener misericordia. Porque si queremos, ¿no es cierto?, ser sujetos a misericordia, y lo necesitaremos a través de nuestra larga vida, necesitamos tener misericordia con Dios, ¿no? No baje todo el peso de la ley sobre las personas, ¿no?
porque la Escritura dice que con la vara, la medida, ¿no es cierto?, con que nosotros medimos y tratamos a los demás, es como debemos medir. Eso no quiere decir que no podemos, no tenemos que juzgar y disciplinar si es un caso en particular en la vida de la iglesia. Pero uno puede disciplinar y con misericordia, que es diferente. La misericordia está en que entendemos que hay un plan de Dios para restaurarlo, en que tenemos que estar abiertos, puertas abiertas, vidas abiertas, para interrelacionarlo y volverlo a tener en el seno de la iglesia local, pero, ¿no es cierto?, misericordia. Mire el mundo que nos rodea, miremos el mundo que nos rodea con misericordia. La gente vive en situaciones completamente diferentes, pasa por tantas cosas que a veces no hay que decir en palabras, ¿no es cierto? Aquí tenemos parte del equipo que está en la Escuela de Misiones, ellos estuvieron en Haití. ¿Se acuerda que hablamos por Haití, no? Y que queríamos que un grupo vaya a Haití. Acá tenemos ¿cuántos? 2 o 3 que fueron a Haití. Levantan la mano, 1, ¿qué más tengo? 2 y 3, ¿no? Fueron a Haití. Entonces, poder estar en los momentos de circunstancias difíciles y tener misericordia con las personas que viven esta situación. Por eso, como iglesia queremos con la brigada de misericordia, estar en los hospitales, estar en las cárceles, estar en las calles en la noche, es parte de lo natural de la iglesia. No puede ser algo muy especial, tiene que ser algo natural, ¿no es cierto? Es la espontaneidad de la iglesia para poder estar a donde hay una necesidad, ser compasivo, ¿no es cierto? Los compasivos son los que tienen misericordia y piedad por los que sufren, porque tenemos una maravillosa promesa que vamos a alcanzar misericordia si lo hacemos de esta manera. Ahí dice que son las 10 de la mañana. Ahí dice que hay que terminar. Tenga paciencia antes que empiece el otro culto terminar. Vamos. Porque vamos a acelerar un poquito. Dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, ¿no? Pero del corazón, porque uno puede tener, ¿se acuerdan los fariseos? Ellos trabajaban en la apariencia externa de él y tenían aparente piedad, se paraban en la esquina a orar, ¿no es cierto? Tenían todas sus tiras con promesas, la filatelia esa que habla, son las tiritas con promesas bíblicas. Tenían un comportamiento externo que cualquiera decía, estos tipos sí que son buenos en las cosas de Dios. Pero está hablando de otra cosa, ¿no? De tener limpio el corazón. Cuando apareció el Señor Jesucristo, el Mesías, ¿no es cierto?, por el cual ellos estaban esperando, y siguen esperando los judíos, entonces mostraron que su corazón no estaba muy limpio, ¿no? Cuando vieron que podía aparecer alguien que podía reemplazarlo en la función, en la autoridad, y cuando mi Cristo hablaba con tanta autoridad, entonces ellos mostraron que sus corazones estaban contaminados, enfermos, ¿no es cierto? No estaban dispuestos a reconocer ni siquiera el señorío de Dios sobre Jesucristo. Entonces habla bienaventurados los de limpio corazón. Bueno, si uno no tiene un limpio corazón, no va a tener una actitud de responder a las demandas de Dios. Teniendo en cuenta que cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente, ¿no es cierto? Habla de nuestra alma, no habla solamente del músculo cardíaco, sino está hablando justamente de la mente, la voluntad, las emociones, habla de todo eso, y tiene que claro, eso hay que mantenerlo limpio. Porque ellos nos convertimos, el Señor nos limpió, ¿no es cierto?, en todas las esferas, espíritu, alma y cuerpo, pero ahora hay que tener cuidado que el corazón no se contamine. Y fácilmente podemos inclinarnos a reaccionar mal, aun cuando otra persona es honrada, cuando otra persona es reconocida, cuando Dios mismo aún le da ministerio a otro, alguien puede dejar que una raíz de amargura, que algo, ¿no es cierto?, inadecuado crezca en el corazón, y se acuerda, dice que una raíz de amargura lo contaminará todo, no algo, todo. Cuando uno se pone amargo por algo, le cae mal algo, empieza a tener una actitud negativa para otra persona, primero empieza con esa persona, pero después va a afectar el resto de las relaciones y va a afectar aún su matrimonio
y si usted está en el ministerio, su ministerio va a ser afectado negativamente, ¿no? Tengo que acelerar, ese reloj me está haciendo bullying, ¿no? Bienaventurado, dice el versículo 9, ¿quiénes? Los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos por mantener la paz, nos dice la Escritura. Esa paz que viene de parte de Dios, la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo, es un milagro de parte de Él. Pero usted y yo nos tenemos que esforzar para que esto suceda, ¿no es cierto? Para que tenemos que ser verdaderamente embajadores de paz, para que así como nosotros nos encontramos con el Señor y hemos recibido paz en nuestras vidas, ellos también tengan eso. Es imposible tener paz en esta tierra si no es a través de Jesucristo. Lo hemos dicho centenares de veces. Usted puede practicar alguna de las tantas, ¿no es cierto?, propuestas que tienen los orientales para conseguir paz, pero solo es temporal, es por un momento. Y esa paz no viene de Dios, ¿no? Esa paz que viene invocando espíritus que no tienen nada que ver con Dios y a través de la invocación de un mantra, además, no es lo que está hablando la Escritura. La paz que supera todo entendimiento viene de haber sido impactado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigue diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No le parece contracultura? Que diga que somos verdaderamente doblemente bendecidos porque somos perseguidos, pero esto tiene que ver con la cultura del reino. Claro, nosotros que vivimos en este contexto, en esta realidad de América Latina y del Perú, esto parece muy alejado, ¿no es cierto? Pero en la mayor parte del mundo, ser cristiano, habrá persecución. Entonces, dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? No es porque alguien robó, porque alguien hizo algo malo, sino por ser fiel a Dios, está hablando. Entonces, en el mundo, millones de personas, hermanos nuestros, viven el cumplimiento de esta palabra. Y es interesante que cuando en medio de esa aflicción, ellos pueden demostrar que se sienten bendecidos de ser fieles a Dios, de no negar el nombre de Dios en el lugar donde toca estar. Claro, de repente muchos aquí van a morir sin saber lo que es el vivir esta experiencia, pero en el mundo esto es muy normal, ¿no es cierto? Aún en países que aparentemente no debería ser así, como México, a donde tienen las comunidades nativas, ahí ser un evangélico, un cristiano evangélico, uno puede perder las propiedades, a uno lo pueden matar, y todo esto en México, no muy lejano de nosotros. Así era acá en Perú en los años 80, ¿verdad? Nuestros hermanos eran perseguidos por la guerrilla, muchos murieron por la injusticia, la persecución de ellos, pero murieron disfrutando del cumplimiento de lo que dice acá y con la promesa del Señor que aquellos que padecen persecución a causa de la justicia, entonces de ellos es el reino de los cielos. Tienen seguridad, ¿no es cierto? Tienen una entrada segura al reino de los cielos. Eso implica no acomodarse a la sociedad, eso implica no acomodarse, ¿no es cierto?, a las cosas de este mundo. Ahí en el Festival de Música de Chile, una joven justamente tuvo que perder el premio por no querer alinearse a lo que tenía el programa, una joven cristiana, ¿no? Renunció al premio por no decir lo que consideraba no adecuado, ¿no es cierto? Es parte de la actitud que Dios espera de un cristiano. Su premio es ese. Ella dijo, no llevo el premio que entregan en el Festival de Viña, pero dice, me llevo un premio mayor, que es la aprobación de mi Dios. Pero todos harían lo mismo, o por llevarse algo ahí que de repente usted lo lleva a la casa y a los pocos días viene alguien, le roba la casa y le lleva premio y todo, ¿no es cierto? Ella eligió por lo eterno, eligió por lo que entendía que era lo mejor que tenía que hacer, que había expresiones que ella no podía confesar en ese lugar. Entonces, eso, algunos los perseguirán como los de Isa, eso es una historia, pero otro es
cuando en cualquiera de los lugares donde nos encontramos nos dice, usted acá no hable de Dios. Perdón, aquí en el país la ley dice que nadie puede impedirnos de confesar nuestra fe. Eso dice la ley. Quiere decir que nadie puede decirnos a nosotros, a nuestros niños o a nuestros hijos, sea en el primario, en el secundario, en la facultad, en el trabajo, que usted no puede manifestar su fe. La ley dice acá, clarito, de que hay libertad para confesar nuestra fe. Y le soy sincero, hay algo que honro de los sabatistas y me molesta con los evangélicos. Así, escuchen muy bien. Todos mis hijos han tenido compañeros en los distintos niveles de estudio, de personas que son sabatistas, adventistas, y ellos no estudian ese día. Y los nuestros no son capaces de dejar un día de ir para ser fieles en el servicio del Señor, en las cosas del Señor. No sé cómo lo dicen. Yo ayer a la mañana estaba viendo a alguien que me coloque los vidrios. Si es que los equipos de aire arrancaban, tenía que poner los vidrios urgentes porque si no, no anda el aire. Y en la vidrería enfrente, que es un hermano de la vidrería enfrente, me dice, mira, hoy no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque tengo 6 empleados que son sabatistas y no vienen los sábados. Y él no lo puede echar. Porque eso dice la ley en el Perú. Y no te pueden dejar fuera de tu estudio porque tú un día a la semana sea el día para el Señor. Pero la verdad, el pueblo evangélico es muy flojo en ese sentido. Creo que de 1 al 10 no sacan ni 6 de calificación. Porque nosotros tenemos permanentemente 150 jóvenes y adolescentes acá, que están estudiando. Y no veo la actitud de otros, que no teniendo toda la verdad, son fieles a la verdad y lo nuestro no lo son. Si usted no paga el precio ahí, después no me hable que usted tiene un ministerio. ¿Se da cuenta? ¿Cómo creer que usted va a tener un ministerio con poder de parte de Dios cuando no fue capaz de defender su posición en el Señor? Amén. Bueno, muy bien. Entonces está hablando de los que son tibios, ¿no es cierto?, ante las demandas del mundo. Bueno, el Señor ya sabe lo que dice de los tibios, así que no se lo voy a volver a predicar esta mañana. Y tengo que terminar leyendo solamente el versículo 11 y 12. Dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado hermano, amada hermana, ser cristiano no vamos a tener la aprobación de todos, ni siquiera a veces la aprobación de todos en la familia, ¿no? En la familia, primero en el hogar, segundo en la familia extendida, y no vamos a tener la aprobación de todos en los distintos niveles a donde nosotros nos vamos a mover en el resto de nuestros días. Así que si queremos la aprobación de Dios, tenemos que entender que vamos a ser vituperados. Una palabra moderna sería bullying, ¿no? Que se usa hoy, aunque no es del castellano, pero nos gusta usar palabras que no son nuestras. Entonces, pero no hay problema que nos hagan bullying por lo que nosotros creemos. Seamos fieles a lo que hemos creído y aquel que nos llamó, ¿no es cierto?, la obra de Jesucristo, ser parte de su reino, nos recompensará adecuadamente. Amén. ¿Se quiere poner en pie? Vamos a orar. Pensaba ir un poquito más allá, pero ya no puedo. Ya están llegando los hermanos para el segundo culto. En la semana vamos a estar entregándole los volantes que corresponden a la marcha del día 4. El día 4, sábado 4 a las 10 de la mañana, vamos a tener una marcha en todas las ciudades de nuestro país que tiene que ver con esto, con nuestros hijos no te metas, con mis hijos no te metas. En la semana vamos a